tambores en la diáspora son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acompañados de todos ustedes. Buenas tardes Marisol, buenas tardes Sofía. Hoy estamos en este miércoles ya 31 de julio, en esta mitad de semana que se acaba ya este mes. Muy contentos, hoy tenemos un gran programa. Bienvenidas compañeras. Muy buenas tardes con todas y todos. Un placer acompañarlos de esta tarde de miércoles soleado, bastante caluroso. Sí, muy caluroso. Muy buenas tardes con todos, queridos amigas y amigas, a todos los que nos oyen. Muy buenas tardes. Aquí estamos empezando La Voz del Pueblo Afro en este día miércoles. Hoy tenemos el 5 de agosto de 1820, primer grito de independencia del último tramo libertario, su importancia y visibilización a un año del bicentenario. Nuestros invitados son Juan Pacimiño, un historiador contemporáneo que nos contará un poquito más sobre esta fecha tan importante, y también el ingeniero Juan Montaño nos estará acompañando vía telefónica desde Esmeraldas para tratar este tema. Claro, sí. Estaremos con estas dos figuras importantes de la historia afroecuatoriana que nos estarán hablando de esta fecha que no muchas personas conocemos o conocíamos, pero hoy día tendremos la oportunidad de saber de qué habla este 5 de agosto, qué pasó en esta fecha y por qué es importante para la nación ecuatoriana y no solamente para la afrodescendiente. Sí, precisamente de eso estaremos hablando hoy, así es que no se pierda. En este momento vamos con un primer corte musical y seguimos hoy en este día miércoles muy caluroso, muy bonito y acompañados de todos nuestros radioescuchas. Qué chévere estar acompañada de esta hermosa canción, contándoles un poquito sobre esta música. Es una composición de Limber Nazareno, con fondo musical en la marimba de Papá Roncón. Está incluida en la producción de Karina Clavijo. Y un poquito para hablarles sobre Limber Nazareno. Él es un
talentoso músico, decimero de la tradición oral esmeraldeña, nacido en el cantón Muisne, empieza escribiendo décimas haciendo referencia a la naturaleza. Actualmente es jefe político del cantón Muisne. Sobre Papá Roncón, se llama Guillermo Ayoví Erazo, más conocido como Papá Roncón. Él es un folclorista de las tradiciones ancestrales esmeraldeñas, es narrador oral, es músico, cantante y poeta. Él es galardonado con el Premio Nacional de la Cultura Eugenio Espejo por su trabajo y perseveración de la cultura afroecuatoriana. Karina Clavijo, ella es Karina Clavijo Aguirre, ella es esmeraldeña, artista profesional, ha hecho un gran trabajo de investigación donde recopiló cantos, encontró cantores y manifestaciones nuevas, y a esto los trabajó e hizo unos arreglos y grabó un disco con los cantores de los pueblos. Karina recientemente obtuvo su maestría en estudios de la cultura en la Universidad Andina de Simón Bolívar y su tesis lleva el nombre Saberes Ancestrales Esmeraldeños. Qué importante, qué rico saber sobre estas nuevas experiencias en la tradición, en la cultura, en las sonoridades. Justamente este disco se llama Quimbé y es donde participan varias y varios cantores y cantoras de nuestra cultura afroesmeraldeña, afroecuatoriana. Y bueno, antes de que se nos despeguen, o si es que alguien no puede oír el programa, o si es que alguien quiere recomendarle a sus amigos o amigas que escuchen el programa o que nos sigan en las redes, nos tienen en Facebook e Instagram como Afrocomunicaciones EC, en Twitter como Afrocomunícate, y si se perdieron el programa o quieren volver a escucharlo, pues estamos también en SoundCloud como Afrocomunicaciones EC, o pueden escuchar la transmisión en vivo, pero ya después en nuestra página de Facebook o en la Radio Pichincha Universal. Muchas gracias, Sofi, y qué interesante también conocer que nuestra música tiene detrás un compositor, tiene detrás un arreglista, y chuta, acabamos de escuchar a este gran dador de la cultura afro que es Papá Roncón ahí en la marimba. Vamos a seguir antes de pasar a nuestras entrevistas, vamos a hacer un segundo corte musical y ya regresamos.
Y bueno, aquí estamos disfrutando esta canción tan bonita del grupo Dunham Bling, que se llama Esmeraldas libre por rebelde, que es justamente una de las estrofas del himno de Esmeraldas que dice Esmeraldas libre por rebelde y por rebelde grande. Y qué bonito empezar con esta canción que nos habla sobre una Esmeraldas fuerte, una Esmeraldas que lucha por su libertad, que es rebelde, que no se deja ante las autoridades o ante la dominación por la que ha pasado históricamente. Y bueno, contándoles un poco más de esta canción, está en un género de reggae fusión y bueno, la interpreta el grupo Dunham Bling, que está conformado por Jackson Alegría y por Marvel Caicedo, los mismos que son sus autores. Y esta canción fue producida en el año 2009. Actualmente se encuentran en un periodo como de descanso, pero los tendremos pronto de vuelta con mucha más de música. Y qué importante también hablar que Dunham Bling tiene un contenido bastante cercano a lo africano, sus raíces africanas. Justamente esta canción viene de su disco Somanu, si no estoy mal. Ajá. Que significa amistad en uno de estos idiomas de África. Y qué importante que... Libertad. Discúlpenme el error. Es Libertad el nombre de este disco, de esta producción. Y bueno, es importante acercarse también a estas raíces, saber que uno es ecuatoriano, pero que también proviene de una diáspora, que viene de este andar de habitar el mundo, que todos somos personas que también estamos habitando el mundo y que también tenemos raíces de muchas partes y en este caso en África. Y bueno, ahora sí venimos con la entrevista de la semana. Cuánto amor y sacrificio. En Esmeraldas nací con un legado ancestral, cultura tradicional que del abuelo aprendí. Aquí comienza nuestro segmento. La palabra está suelta. Por sus montañas virtuosas. La palabra está suelta. Hoy tiene un gran invitado. Hoy estamos con el ingeniero Juan Montaño. Yo quiero comentarles un poquito más. Juan Montaño no solamente es ingeniero, es su profesión, sí, pero también viene siendo, y por qué está invitado en este día, es porque viene haciendo una gran trayectoria de escribir, de poder hablar del pueblo afro, de poder investigar sobre el pueblo afro, y para nosotros es un gran placer tener en esta tarde a un hermano como él. Está ahora acompañándonos en el teléfono. Nosotros queremos hablar con él sobre este día tan importante, este día que estamos conmemorando ahora. ¿Qué importancia tiene el 5 de agosto de 1820? ¿Qué representa para nosotros? ¿Por qué es tan importante para esta parte de la historia que no se ha dicho, que no está, pero que en esa tenemos una gran raíz del que no se ha escrito y del que hoy vamos a aprender un poquito más? Buenas tardes, maestro. Le estamos hablando aquí, dándole un saludo así muy caluroso y muy afectuoso desde Tambores en la Diáspora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos, hermana, por allá. Un abrazo desde Esmeraldas. Espero que se me escuche bien. Si no se escucha bien, me dicen, ¿no? Claro, está muy claro, maestro. Estamos próximos a celebrar el 5 de agosto de 1820. Estamos desde hace tiempo, al menos un grupo de ciudadanos y ciudadanas, hablando del bicentenario y la importancia del bicentenario para la historia del pueblo negro del Ecuador. Acá cuando se habla del 5 de agosto de 1820 se dan ahí 4 nombrecitos de 4 próceres, básicamente como siempre varones, y la totalidad de las luchas de cimarrones y cimarronas
queda oscurecida, queda desatendida, ignorada, inclusive por la totalidad de los historiadores, últimamente, gracias al trabajo del maestro Juan García y otros historiadores e historiadoras, últimamente, justamente hace una semana, presentamos el libro de Rocío Rueda, de Esclavizados a Comuneros, un importante libro de historia que aporta muchísimo a la historia del pueblo negro, pero también para conmemorar este bicentenario del 5 de agosto como una fecha importantísima. En esta primera parte vale cerrarla con una frase que decía el maestro Juan García, repitiendo al abuelo Zenón. Cuando el Estado ecuatoriano no era nosotros, como pueblo ya éramos. Es decir, ya manteníamos una lucha y un objetivo. Primero, la liberación, ¿verdad? La liberación de almas, de mente, de cuerpo, de ánima, de todo eso, ¿no? Y segundo, la territorialidad, es decir, un planteamiento geopolítico en el contexto de lo que ya se venía dando las luchas libertarias de las Américas, hermano. Y sí, maestro, cuéntenos un poquito estas dos conjugaciones, una por esta libertad de los primeramente el cimarronaje y toda la trayectoria que había también de anclarse, porque conocemos de la historia que se ha escrito casa adentro, de que nuestros cimarronas eran quienes albergaban a todos estos rebeldes de toda la parte de la audiencia de Quito, y que no se ha escrito mucho sobre eso, y claro, en este momento lo que queremos es que nuestros radioescuchas también conozcan un poquito más de esta historia. ¿Cuál era ese anclaje entre nuestros cimarronajes ahí en Playa de Oro que recibían a todos estos rebeldes acá de la Real Audiencia de Quito? ¿Cómo es esta conjugación? ¿Cómo se da? Y de ahí su gran importancia. Bueno, Esmeraldas no era solo el territorio de la actual provincia de Esmeraldas. Esmeralda era una franja territorial, ahora sería binacional, ¿no? Colombo ecuatoriana, y bajaba hasta, entraba en el actual territorio jurisdiccional de la provincia de Manabí. No fue tierra de conquista, sin duda que fue una tierra de libertad, una tierra de libertad, con unos procesos libertarios bastante prolongados, comenzando con Alonso Villescas, las mujeres, los 17 hombres, toda una lucha, unas estrategias de aliarse con el enemigo de mi enemigo, en este caso piratas ingleses, atacar al tema económico fundamental, los barcos, decenas, probablemente centenares de barcos, pasaban por las costas de Esmeraldas, le facilitaban la vida a los piratas para que los atracaran, y eso afectaba la economía de la monarquía española, del colonialismo español, ¿no? Luego hay esta negociación que el virreinato del Perú dispone que el secretario, la autoridad máxima de la Real Audiencia de Quito, negocia con Alonso Illescas, le dan el título de gobernador de las tierras Esmeraldas. Por ahí se burlaban diciendo la República de los Negros y los Ambos Libres, por este mestizaje indoafricano. O sea, tierra de la lucha por la libertad y tierra de libertad, sin duda. Hay un episodio que es muy importante. Cuando los próceres del 10 de agosto de 1809 son derrotados, primero en Quito y luego en Ibarra, ellos van y se refugian en la zona norte, por Playa de Oro, Cachaví, Indí, por todo este sector de minería de los reales de Mina, que había un estado ya de insurgencia. Ya las autoridades españolas no controlaban ya esos territorios, por eso ellos se refugian allá, y por eso manda a Toribio Montes una partida de soldados que van a capturar a estos próceres. Estaba Nicolás Pontón, Rosa Zárate, entre otros, ¿no? Sí, al final los derrotan, es verdad, los derrotan, ajustician a Nicolás Maldonado, también a Rosa Zárate, pero la lectura de esto es que nadie se va a refugiar a donde no hay apoyo, claro, donde no hay fortaleza, donde no hay un Estado con ideas parecidas.
Eso es muy importante. Estamos hablando alrededor de 1813, de 1813, es decir, 7 años antes del 5 de agosto de 1820. Es decir, este potente movimiento insurgente que había en Esmeralda hasta permitía eso. Es verdad, militarmente fueron derrotados, pero el movimiento insurgente continuaba con diferentes palenques, cimarrones, gente que seguía luchando, y ya Andrés de Castro, que a la sazón era el gobernador colonialista español aquí, ya no controlaba estos territorios. Es decir, eso muy pocos historiadores, con el caso excepcional de Rocío Rueda, además del maestro Juan García, muy pocos han valorado esta epopeya, y generalmente se hacen biografías de próceres en vez de historias de los pueblos, en este caso del pueblo negro, y también la participación sin duda de los pueblos indígenas de la provincia de Esmeralda. Entonces, este bicentenario es el bicentenario de la diversidad de los indígenas, de los afroecuatorianos, de todo el conglomerado de gente que vivimos acá en Esmeralda, hermano. Importantísimo todo ese aporte, pero a mí me gustaría saber también qué análisis le amerita, por qué no está en la historia oficial, qué nos está pasando, porque primero es un hito así como muy importante que enriquece toda esta gesta libertaria a través del tiempo. Quiero decir, para cualquiera de nosotros, el saber que estos pueblos estaban siempre en resistencia y el cimarronaje existente también nos da una identidad. Esa identidad, hace un ratito estábamos escuchando esta gesta de Esmeraldas rebelde y por rebelde grande, que nos identifica a todos y a todas, que podría ser esos aportes importantes para la autoestima de sabernos grandes luchadores y que hemos aportado también a estas grandes gestas libertarias. ¿Por qué no está? ¿Qué análisis amerita eso? ¿Por qué no está en esas grandes historias? ¿Por qué estamos al margen de esta historia? Hay que decir algo muy importante. No es la historia específicamente de Esmeralda de la provincia actual con esta jurisdicción territorial. Hay que decir que Esmeraldas era mucho más. Era parte de una totalidad territorial que estaba en Colombia. A todo eso se llamaba Esmeralda. Por lo tanto, cuando se habla del bicentenario, es verdad que lo aterrizamos en la provincia de Esmeralda, pero ese bicentenario es una clara celebración, un homenaje a la totalidad del pueblo negro del Ecuador. Vívase donde se viva, lo mismo si vives en Loja, en el oriente, y estás fuera del país, porque venimos de allí, o sea, estamos allí unos, pero otros vienen de allí. Otra cosa, no es que, bueno, lo decían los abuelos y abuelas, está bien dicho, la sangre estirada pero no arrancada. No es que hubiera desconexión con el Valle del Chota, todo lo contrario. El camino de Malbucho que emprendió alguna vez don Pedro Vicente Maldonado y que continuaron otros y que a veces aparecía, desaparecía, pero camino al fin y al cabo que se lo utilizó. Permitía también la migración del Valle del Chota a esclavizados que se escapaban y se venían para estos territorios o se ponían en territorios por allí cercanos. También gente esclavizados que se venían de las minas, de las haciendas, de lo que fuera, también iban para allá y se establecían en estos territorios. Es decir, que esa relación de esclavizados y esclavizadas se mantenía. Y por eso insisto que el bicentenario no se aterriza en la provincia de Esmeralda, pero es el bicentenario del pueblo negro. Yendo a lo que usted me decía, ¿por qué? Hay el colonialismo interno, como le llaman centralismo, pero llamamos colonialismo interno. Son los que escriben la historia, son los cazadores, digamos, que escriben la historia, y obvio que ellos van a escribir la historia con un fin político. La historia termina por ser una acción política, un camino político, y quien escribe la historia construye el pasado, administra el presente y proyecta el futuro. La frase más mía es de George Orwell en su libro 1984, en una de esas páginas está esa frasecita. Entonces, y el tema termina aterrizando en que unos son los privilegiados del Ecuador y otros son los condenados del Ecuador.
parafraseando a Frank Fanon, los condenaba a la tierra, ¿no? Ujú. Entonces, quienes han escrito la historia la hacen para privilegiar sus poderes, para sostener sus poderes y a la vez dejar de lado la totalidad de la gente que aporta día a día y que ha aportado desde antes, que está aquí luchando y que estuvo antes de que este fuera el Estado ecuatoriano y que su proyecto político a lo mejor está todavía allí construyéndose, que todavía no lo puede ejecutar, pero que está allí. Y que esa lucha ya no es con las armas, es una lucha ideológica en el terreno de la educación para perpetuar este mensaje de que unos, supuestamente, entre comillas, liberaron al Ecuador y otros fueron supuestamente liberados, cuando es exactamente al revés. Unos luchamos por liberarnos y otros se aprovecharon de esa liberación, hermana. Ya. Claro, Eso. yo quería acotar justamente algo, ya que estábamos hablando de esto, de lo que se saca de la historia, o lo que no se menciona o no se le da la importancia suficiente. Y era que mientras yo también le leí justamente a Rocío Rueda y leía sobre la importancia de la independencia de Haití y toda la repercusión que tuvo en América, y cómo esta que se dio en el 1 de enero de 1804 fue la primera revolución exitosa antiesclavista, y que los virreyes aquí en América Latina, en el Caribe, empezaron a temer a que esta fiebre de revolución se expandiera. Entonces, por ejemplo, en el caso del virrey de Santa Fe, que fue Antonio Amari Borbón, él dictó una ley en la cual los oficiales reales de Quito tenían que arrestar o detener a cualquier hombre que fuera de color y que fuera procedente de Santo Domingo, o a los colonos que hubieran tenido contacto con estas personas, ya que se decía que habían emisarios enviados por el ex esclavizado de Saliné, con la misión de organizar una revolución en las colonias americanas. Entonces, qué importante esto también de cómo esta influencia que viene desde Haití, que fue la primera república que se independizó y que fue la primera república negra del continente. América. En América. Muchísimas gracias, maestro, muchas gracias por todos sus aportes. Entonces nosotros estamos así como muy identificados sabiendo que esta gesta libertaria del 5 de agosto de 1820 es una gesta de todo el pueblo negro, en donde quiera que se encuentre, así como lo dice nuestro programa, los tambores en la diáspora, así, en donde quiera que estemos, nos llega toda esta energía. Y claro, muchísimas gracias para a personas como usted que se dedican a estos estudios, que escriben esta otra historia que no se cuenta oficialmente. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos este día y muchísimas gracias por su aporte. Bueno, a ustedes, cuando se les ofrezca, siempre que podamos, estaremos allí. Un abrazo desde acá. Un abrazo, maestro. Bien recibido. Bueno, ahí estuvo el maestro Juan Montaño, que para nosotros tiene un gran significado. También damos la bienvenida, aquí ya está junto a nosotros a Rafael. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Moshuba Abure Ashe. Buenas tardes, disculparán la tardanza, el tráfico está fuerte. Y pues, acotando algo, el maestro Juan tiene mucha razón y siempre se cuenta lo que, o en los libros siempre leemos lo que la historia quiere que creamos. Entonces ahí se nos excluye a muchos, nuestras luchas, no solo negros, sino también indígenas, y en todas las partes del mundo sabemos que, y estamos conscientes de que se está excluyendo. Por eso habemos personas que estamos buscando esa información, esa historia que no se ha contado todavía. Sí, así es, mi Rafa. Siempre estas palabras nos ayudan a tener este otro lado de la historia. Queremos mandar un saludo. Sabemos que nos están escuchando desde los voceros comunitarios. A María Belén Delgado, un abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí conociendo un poquito más de nuestra historia, porque pareciera que la historia de los pueblos no es la historia de todos y todas. Pero lo que decía el maestro Juan es muy importante. Estamos hablando de esa historia intercultural
que es la que no se nos ha dicho desde los espacios oficiales. Pero a continuación vamos con nuestro tercer corte musical, así dedicado a esta Esmeraldas, que somos todos, todas, en la diáspora, donde quiera que estemos, rebelde y por rebelde grande, así es que vamos con nuestro tercer corte musical.
Entonces no te olvides, el sábado 24 de agosto, todos los pichinchanos vamos al cometazo de la ciudad mitad del mundo. Recuerda, Pinky, el evento es totalmente gratuito. Solo tienes que inscribirte en www.pichinchauniversal.com.es. Este fue el capítulo Los Originales de Pichincha con Pinky Cerebro. Seguimos aquí en Tambores en la Diáspora. El pueblo ecuatoriano, hoy convocamos el 5 de agosto de 1820, el primer grito de independencia del último tramo libertario. Esmeraldas queridas, Esmeraldas es un pueblo también lleno de música, de historia, y por eso, haciendo alusión a la música que escuchamos, es una composición de Limber Nazareno con fondo musical en la marimba de Papá Roncón. Perdón, es Limber. Estamos en el otro. Se nos cruzaron las hojas. Estamos con la canción de Kevin Santos. Eso, Tierra de Sol. Tierra de Sol de Kevin Santos. Como bien decíamos, la música también caracteriza a todos los esmeraldeños, no solo al esmeraldeño, sino a todo el Ecuador. Es una música de Kevin Santos, y por aluciendo también a este músico y compositor oriundo del Valle del Chota, con una variada trayectoria de 17 años en los cuales ha desarrollado y representado nuestra cultura afroecuatoriana. También proviene de Esmeraldas, tanto nacional como internacional. Ha participado junto a grandes agrupaciones artísticas como las Tres Marías de Charguayaco, ha acompañado a Papá Roncón, a Limber Valencia, a Carla Canora, a Fausto Miño, entre otros. Sí, esta canción que acabamos de escuchar, Tierra de Sol, es en la interpretación Kevin Santos, pero en la composición y los instrumentos está el maestro Limber Valencia, quien ha compuesto esta canción, ¿no? Y que también se llevó a cabo en los talleres de percusión, donde el maestro Limber Valencia es el instructor en la mama cuchara. Y este es un ritmo llamado bambuqueado, que es de los más escuchados, los más sonados de nuestra tradición afroecuatoriana, afroesmeraldeña, pero también en Colombia, ¿verdad, Rafa? Claro, igual tenemos el agua larga, la caderona, igual por ahí mismo se derivan los arrullos, los alabaos, desde la cuestión de Esmeralda. Si nos pasamos al Chota ya tenemos otra connotación musical, pero ahorita solo nos quedamos en Esmeraldita para no alargarnos. Sí, este bambuqueado, que es de los ritmos que les llaman a lo humano, ¿verdad? Porque estos son los que son más bailables, los que sí están acompañados por la marimba, justamente, que es para lo humano. Bailar. Claro, los arrullos, para los disfrutarlo. chihualos, ya están a lo divino, ya es para el que está una más división arriba. humano-divino ahí en cuestiones, pero bueno mismo es. Comenten. Bueno para bailar. Bueno, nosotros vamos a nuestra segunda parte. Nuestro tema de hoy, nuestro invitado a continuación es el historiador Juan Paz Miño. Paz y Miño, sí. Separadito. ¿Y por qué es tan importante que también esté el historiador aquí? Quiero decir, tiene una gran trayectoria, es amigo de la casa, pero también es porque se ha dedicado también a trabajar esta historia que estamos así como criticando, la que no ha sido la oficial, que es desde los pueblos. Y aquí tenemos una primera parte en la que le preguntábamos por qué la importancia de este 5 de agosto de 1820. Esto es lo que nos dijo. Después de iniciado el proceso independentista con la Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809, proceso que se extendió hasta el año 1812, en que Quito dictó su primera constitución, hubo una especie de tiempo difícil entre 1812 y 1820, en que las distintas guerrillas de la Sierra Centro-Norte no lograron derrocar al régimen español. En 1820 se inicia la segunda fase del proceso independentista de lo que hoy es Ecuador. La revolución de independencia de Esmeralda, 5 de agosto de 1820, es un punto de partida de este nuevo proceso, de esta nueva fase, que, como señalo, se inicia en 1820. Una revolución que no se puede asimilar a la lucha de cimarrones,
que más bien implicaban la huida y escapatoria de los esclavos frente a las realidades de explotación en las antiguas haciendas, particularmente en la región del Guayas, y que implica más bien la toma de conciencia local por parte de una pequeña élite en Esmeraldas que inicia el proceso de liberación, de independencia de lo que es la región esmeraldeña. El proceso fracasó, por eso es que en el 9 de octubre de 1820 realmente se va a dar inicio a esta segunda fase independentista. Y Guayaquil será la ciudad que alcance la liberación definitiva, con lo que arrastrará también a toda la zona costanera. Y a partir de la independencia de Guayaquil se podrá iniciar la liberación definitiva de la audiencia de Quito, que culmina en la batalla del Pichinche el 24 de mayo de 1822. Pero el 5 de agosto de 1820 en Esmeraldas tiene esa especial significación de intentar arrancar el segundo momento del proceso de independencia de lo que hoy es Ecuador. Ahí está esta aclaración que también nos hace el historiador. Y tenemos una segunda parte que le decíamos, ¿por qué su importancia? ¿Por qué su importancia? ¿Por qué esa invisibilización desde esta historia formal que nos han contado? Porque hasta el margen también nos comenta qué es lo que está pasando y cómo se está llevando a cabo en este momento toda esta gesta libertaria del último tramo libertario de nuestro país. En Esmeraldas se había asentado durante la época colonial una población negra proveniente inicialmente del África, que permaneció aislada en una región selvática, lo cual favoreció también su independencia relativa frente a la sociedad colonial. El momento en que se produce la lucha por la independencia esmeraldeña, a partir del 5 de agosto de 1820, ese proceso se vio como aislado y además no tuvo el eco y la influencia en las otras regiones, más bien de dominio blanco mestizo. Y el hecho es cierto, ha sido relegado a un segundo plano en la historia tradicional, aunque en la historia contemporánea es muy valorado, porque la Revolución de Esmeraldas forma parte del segundo momento del proceso independentista. Y era obvio que esté relegada desde la perspectiva de que la dominación blanco mestiza en la vida histórica del Ecuador privilegiaba los hechos de la élite dominante del país y relegaba los hechos más populares. De tal modo que en la región de Esmeraldas, una revolución de raigambre popular y una revolución aislada y además con participación de población afrodescendiente no era bien vista o bien considerada en la historia tradicional, aunque insisto, en la actualidad está bastante bien valorada esa revolución en el sentido de dar un pie adelante para fortalecer el proceso independentista definitivo de lo que era la Real Audiencia de Quito. Ahí estuvo como bien claro todo lo que estaba pasando, cómo ahora sí ya se están retomando, y eso es de mucho aliento para nosotros escuchar esta historia, que no es solamente de unas ciertas élites de que tienen o quienes ostentan el poder económico, político de nuestros pueblos, sino de ahí esta importancia de este 20 de agosto de 1820, que está aquí a unos días de celebrarse. Y claro, como
pueblo en la diáspora estamos muy felices de juntarnos a esta celebración, la importancia que tiene para todos nosotros, pero no solo para el pueblo afro, porque a veces en esta interculturalidad que se nos hace tan difícil tejerla, pareciera que solo el pueblo afro en su diáspora. No, es para la historia de todos y de todas. Ahí está la historia de nuestros pueblos indígenas también, está la historia de nuestra gente mestiza en la región que han aportado a estas grandes gestas libertarias. Con esto nos vamos a nuestro cuarto corte musical, que ahora lo dedicamos a esta Esmeraldas Rebelde, rebelde grande, como todos los ecuatorianos y los pichinchanos que nos están escuchando.